A los nazis les fascinaban sus uniformes, siempre planchados e impecables. Para la mentalidad nazi, el uniforme demostraba disciplina y estatus, y se utilizaba como parte del esfuerzo de propaganda para dar a sus sueños de una nueva super-Alemania un sentido de moda y estilo. Algunos lo adoptaron más que otros, siendo quizás el conocedor más notable de la ropa fina Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, quien era conocido por hacerse confeccionar uniformes extravagantes a medida. La moda tuvo un papel más relevante en la cultura nazi de lo que se podría pensar. En este episodio vamos a explorar la importancia y algo de la historia detrás de la obsesión nazi con los uniformes. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Muy rápidamente después de asumir el cargo del líder del Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, abreviado para siempre después por su traducción al inglés, a nazi, Adolf Hitler buscó forjar una identidad para sus miembros y sus diversas ramas. Había visto cómo simultáneamente el colapso de las formas militaristas de los tiempos del Kaiser había dejado a la Alemania de posguerra trepando para aprender quién era, mientras que al mismo tiempo los rivales de los nazis, más notablemente el Partido Comunista, tenían objetivos claramente definidos y un símbolo detrás del cual unirse, a saber, el martillo y la hoz. Así, Hitler buscó un símbolo para el partido nazi que identificara a sus seguidores y atrajera a quienes aún no estaban inscritos. En los últimos 50 años, las altas esferas de la sociedad europea habían desarrollado una fascinación por el misticismo y lo oculto, y en particular, se enamoraron de las prácticas de aquellos del Este. A menudo se veía a los pueblos de China e India como más cercanos a algún poder natural, aún sin explotar, ya que no habían sido corrompidos por la ciencia y la tecnología del Oeste que surgieron en el 500 Revolución Industrial. Por lo tanto, una serie de prácticas y símbolos orientales fueron apropiados por los europeos para su uso en sus propias ceremonias pseudo-religiosas. Y uno de estos era lo que se conocía en sánscrito como la esvástica. El motivo de la esvástica de una cruz con ganchos de arrastre en cada extremo parece haber estado en uso durante unos 7000 años y generalmente se asociaba como un símbolo de buena fortuna. Hasta el día de hoy, sigue siendo un símbolo sagrado en el hinduismo, budismo, jainismo y odinismo. Y es un sitio común en templos o casas en India o Indonesia. El interés en el símbolo en Alemania fue catapultado a la conciencia pública más amplia como resultado del trabajo del arqueólogo Heinrich Schliemann, quien descubrió símbolos similares en la cerámica alemana muy antigua, y nuevamente en el sitio de la antigua ciudad de Troya. Dado lo generalizada que parecía ser su adopción, Schliemann otorgó a la esvástica como poseedora de poderes religiosos especiales. Si no, entonces tiene relevancia religiosa. Esta historia, junto con el creciente interés en la eugenesia y la importancia de la etnicidad en algunos círculos europeos, otorgó al símbolo una relación con la idea de pureza genética. En particular, la noción de herencia aria superior, en gran parte debido a su adopción por aquellos que idolatraban la cultura nórdica. Esto a pesar de su adopción por los pueblos no arios del Este. Por lo tanto, cuando los líderes nazis buscaban su símbolo en 1920, la esvástica, como se germanizó su nombre, ya estaba en el espíritu público alemán, que solo realzaría su perfil. Curiosamente, la esvástica fue adoptada también por otros grupos extremistas de derecha, con ideologías similares a los nazis, pero rivales de Hitler y sus adeptos. Los nazis, decididos a adoptarlo por completo para su causa, pretendían que el símbolo uniera a sus seguidores e infundiera miedo a cualquier rival en su ascenso al poder, sin importar si tenían objetivos nacionales o raciales similares. Por lo tanto, la esvástica pronto adornó la literatura nazi, obras de arte, oficinas y finalmente la ropa en forma de brazaletes e insignias. El período inmediato posterior a la guerra en Alemania estuvo marcado por una violencia extrema, ya que los ex soldados regresaron a casa desilusionados y amargados por su derrota y aparente traición de sus líderes en la nueva República de Weimar, que reemplazó al gobierno del Kaiser.
Con la creciente influencia de grupos con ideales extranjeros o percibidos como anti-alemanes, como los comunistas, en muchas ocasiones, las calles de las ciudades alemanas se convirtieron en zonas de guerra entre facciones ideológicas. Si los nazis iban a sobrevivir, necesitaban una fuerza protectora, una que pudiera protegerse contra los ataques de estas otras facciones, y al mismo tiempo pudiera luchar contra ellas. Incluso cuando Hitler hablaba a pequeñas multitudes borrachas en cervecerías, ya había comenzado a organizar protección para sí mismo, en forma de ex-soldados actuando como seguridad contra los disidentes. Este fue el génesis de la Sturmabteilung, o la SA, que se traduce al español como tropas de asalto. El número de la SA aumentó velozmente en los años 20 y Hitler, al percatarse de que se estaba constituyendo un ejército, decidió que necesitaban uniforme. Así, Hitler tuvo suerte con las circunstancias de Alemania, dado que los mercados alemanes se saturaron de excedentes de ropa militar. Gerhard Rosbach fue miembro del Freikorps alemán, un grupo de paramilitares y un nacionalista declarado que se unió rápidamente al creciente movimiento nazi de Hitler, después de sus propios esfuerzos contra la guerra. En 1925, Rosbach obtuvo una serie de uniformes exmilitares que originalmente habían sido destinados para el ejército que servía en las colonias africanas de la Alemania imperial. Así, cubiertos de marrón oscuro, estos uniformes se adaptaron para la SA, haciendo que las tropas de asalto de Hitler se conocieran como Braun Hemden, las camisas marrones. Los Braunhemden. Los Braunhemden. El uniforme marrón adornado con la esvástica de la SA dio a los nazis una percepción de poder y disciplina, aunque en realidad eran poco mejor que las pandillas violentas utilizadas por otras facciones que luchaban por el poder en Alemania en ese momento. Ver a este ejército en combate con sus rivales tuvo los efectos deseados que Hitler quería, fomentando el apoyo e infundiendo miedo. Sin embargo, esto solo era parte del modus operandi de la SA, y todavía se requería que actuaran como guardaespaldas de Hitler, quien también reconoció que necesitaban destacarse para elevar su propia imagen pública. Esto llevó a la creación de una unidad subordinada dentro de la SA, específicamente para la protección de Hitler, apodada la Schutzstaffel o SS, que significa Escuadrón de Protección. Siendo subordinados a la SA, también adoptaron sus camisas marrones, pero las modificaron para demostrar su papel especial. Entre los símbolos adoptados por la SS estaba el Totenkopf, o insignia de la cabeza de la muerte, que ya tenía un lugar largo y prestigioso en la historia militar alemana. A medida que el tamaño del partido crecía, su organización se volvía más formal e incluía rangos de estilo militar. Por lo tanto, adoptaron brazaletes con una esvástica en ellos y una serie de rayas que determinaban su rango dentro de cualquier rama de la que el portador era miembro. Pero todas estas medidas sirvieron para comenzar a construir una división entre la SS y la SA. Los primeros, con sus requisitos de entrada muy estrictos, se consideraban la rama superior. Para finales de la década de 1920, tanto la CA como la SS continuaron forjando identidades separadas, demostrado por sus respectivos uniformes cada vez más únicos. El uniforme de la SS utilizaba cada vez más el color negro, y esto solo se agravó cuando Heinrich Himmler fue nombrado líder de la organización en 1929. La creciente adopción del color negro no fue un accidente. Diseñado por Karl Diebitsch y el diseñador gráfico Walter Heck, con la camisa permaneciendo marrón para apaciguar al liderazgo de la SA cada vez más alienado. Pero todo lo demás era negro, desde las botas altas hasta la nueva gorra de estilo militar con visera, completa con la Totenkopf. El color negro del uniforme también sirvió para hacer resaltar aún más la nueva banda de brazo nazi universal con su brillante color rojo, sobre la cual había un disco blanco y la esvástica apropiada. Esto, por supuesto, sería adoptado más tarde como la bandera de la Alemania nazi, y fue realmente concebido por el mismo Hitler. El diseño se describe en Mein Kampf. Los hombres de las SS recibían también abrigos negros de lana para el mal tiempo, con la banda de brazo, la charretera y los parches de cuello del uniforme básico debajo, indicando el rango. Alrededor de este tiempo se introdujo una nueva hebilla de cinturón en la que estaba grabado el lema Meine Ehre heißt Treue, que significa «Mi honor es lealtad». Fue añadido, pero quizás la adición más reconocible a los uniformes de las SS fueron las dos S en el cuello, dispuestas como rayos estilizados. Los rayos son en realidad runas de un conjunto de 18 runas arminianas creadas por Guido von List en 1906
y son similares a la antigua runa Sowilo, que simboliza el sol, aunque Liszt las renombró como Sig, que significa victoria. El 30 de enero de 1933, el presidente alemán, Paul von Hindenburg, nombró a Hitler como el nuevo canciller alemán. Tras más de una década de campañas y conspiraciones, Hitler y su partido nazi finalmente tomaron el poder. Para Hitler, esto era más que un simple nombramiento político. Los nazis prometieron cumplir con el destino del pueblo germánico, y para lograrlo comenzaron a entrelazar su retorcida ideología en casi todas las facetas de la sociedad alemana. Un aspecto de esta influencia en la sociedad alemana que a menudo se pasa por alto es la moda. De hecho, la moda cumplió un propósito significativo para la nueva Alemania que los nazis estaban construyendo, la cual se enorgullecería de su coherencia, uniformidad y propósito. Hitler enfocaba esta labor especialmente en las mujeres de la sociedad nazi, que veía menos conformistas que los hombres, los cuales usualmente tenían una pequeña colección de trajes formales, ropa de trabajo y de ocio. Por otro lado, la moda femenina era un asunto más caótico para la mente nazi y desagradable para Hitler, quien tenía ideas ultraconservadoras claras de cómo las mujeres deberían vestirse y comportarse. Con ese fin, poco después de convertirse en canciller, creó el Deutsches Modeamt, o Instituto de Moda Alemán, en un esfuerzo por alinear a las mujeres con los ideales nazis. Hitler expresó desdén e incluso disgusto por las mujeres que usaban demasiado maquillaje o cambiaban el color de su cabello con tinte. Hitler era un hombre de palabra, afectado por el olor del perfume. Los pantalones en una mujer también se veían como algo claramente no femenino, al igual que fumar. Por lo tanto, este instituto de moda fascista promovió estilos de ropa más tradicionales para las mujeres, que a menudo eran más sueltos y menos llamativos que el popular estilo francés de ropa que permeaba la sociedad alemana antes de 1933 a Esto se justificaba por promover la castidad y reflejar la idea nazi de adaptar los cuerpos femeninos a las necesidades de las mujeres. La creencia era que las mujeres, principalmente orientadas a tener hijos, las más grandes estaban mejor preparadas para esta tarea que las delgadas. El patriotismo y la pureza germánica percibida siempre estuvieron a la vanguardia de todo lo que los nazis buscaban, y esto incluía la ropa. Con el deseo de una sociedad completamente aria, inalterada por aquellos que los nazis veían como impuros, Hitler creó un retorcido sello de calidad para la ropa en forma de etiquetas especiales otorgadas a la ropa de los fabricantes que cumplían con la rigurosa inspección nazi. Era la única forma de asegurar que ningún no ario participó en la confección de la prenda. La Asociación de Fabricantes de Ropa Aria se encargaba de hacer cumplir este código de práctica, y rápidamente se convirtió en tabú, especialmente para las clases alta y media, ser visto vistiendo ropa sin esta etiqueta. La hipocresía del régimen nazi quizás se mostró mejor en este aspecto, ya que se esperaba que las principales nazis femeninas o las esposas de los altos escalones de Hitler se ajustaran a estos ideales en público. Los nazis frecuentemente apoyaban lo que Hitler quería eliminar. Incluso su consorte Eva Braun continuó con su pasión por usar perfumes, mientras que Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels, continuó vistiendo vestidos conocidos por haber sido diseñados por diseñadores judíos. La señora Goebbels, destacada en el Instituto de Moda, fue despedida cuando se evidenció su no conformidad con los ideales nazis. A pesar de la consolidación nazi en la sociedad alemana, la oposición persistía. Los uniformes nazis de varios tipos se volvieron cada vez más venerados, ya que denotaba que el portador estaba involucrado en la creación del sueño del Führer para una nueva Alemania. Esto llevó a un aumento en los contratos para uniformes, denotando posiciones y trabajos gubernamentales, así como el ejército, que pronto se expandiría en tamaño a medida que Hitler eliminaba las restricciones del Tratado de Versalles, y todos ahora luciendo esvásticas. Los miembros del partido nazi que poseían negocios de ropa naturalmente tomaron varios de estos lucrativos contratos. Entre ellos estaba Hugo Boss. Hoy en día, el nombre de Hugo Boss se asocia más con la moda masculina de alta gama, pero su fundación fue un asunto más humilde. Boss, de quien la empresa toma su nombre, comenzó a comerciar en 1931, después de establecerse en la ciudad de Metzingen, y obtuvo varios contratos gubernamentales para uniformes de policía y correos, antes de quedar encantado con los ideales nazis.
Voss comenzó a fabricar uniformes para la SA y SS antes de que Hitler tomara el poder, aunque su influencia en el diseño de este último ha sido exagerada en algunos libros de la posguerra. Sin embargo, trabajó de cerca en cosas como los tipos de materiales elegidos, con el principal diseñador de uniformes nazis, el SS Oberführer Karl Diebitsch. Voss también participó en la creación de uniformes para la Juventud Hitleriana y la Liga de Chicas Alemanas, programas juveniles nazis. Hitler vio en los jóvenes la oportunidad de moldear las mentes de la generación que probablemente lucharía en las guerras de la Unión Alemana, el inminente destino alemán. Por lo tanto, crear una mentalidad militarista era de suma importancia, lo que llevó a la necesidad de uniformes. Estos uniformes a menudo imitaban a sus homólogos del ejército adulto, en un esfuerzo por hacer que cada niño y niña se sintiera como si ya estuvieran participando en alguna gran aventura. Los nazis comenzaron un programa juvenil en 1922 y, similar a la SA, sus primeros intentos de uniformidad se facilitaron en gran parte por las camisas sobrantes del ejército. El primer problema fue el uniforme del ejército alemán, que consistía en camisas marrones sobrantes de la guerra o camisas blancas si las primeras no estaban disponibles o si el niño era demasiado pequeño. Se permitió una variedad de sombreros hasta que se estandarizaron las gorras. Los niños a menudo usaban estos uniformes en lugar de su uniforme escolar, ganando estatus entre sus compañeros. Sin embargo, tras un mandato de 1936 que exigía que todos los niños arios se unieran a la Juventud Hitleriana, algunos padres que se negaban a permitir que sus hijos se unieran dejaban los uniformes fuera de sus puertas para ser recogidos por funcionarios que pasarían los detalles de la familia a la Gestapo local. La SA, una rama del régimen nazi, no se benefició de este nuevo período en la historia alemana. Firmemente en el poder, las camisas marrones se volvieron más problemáticas que útiles, ya que su rol violento, que ayudó a Hitler en los años 1920, ahora era embarazoso. El 30 de junio de 1934, durante la Noche de los Cuchillos Largos, el liderazgo de la SA fue eliminado del régimen nazi. Finalmente, la SA fue liberada, permitiendo a las SS crecer y formar una sociedad propia dentro de la Alemania nazi bajo Himmler. Esto llevó a la eliminación de las camisas marrones de su uniforme. Asimismo, las SS construyeron su rama militar, las Waffen-SS, quienes adoptaron una variación de los uniformes grises del ejército alemán, pero adaptados para denotar lealtad y rango en las SS, a menudo diferente al del ejército. Para el momento de la invasión de Polonia, la esvástica había sido cuidadosamente incorporada en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y adornaba en algún lugar casi todos los uniformes. El tradicional uniforme negro de las SS pronto cayó en desgracia a medida que la guerra se intensificaba, hasta que en 1942 Himmler los despojó de sus marcas y fueron reutilizados para roles de seguridad, como ser emitidos a colaboradores locales en tierras conquistadas que se unieron a los invasores nazis en la búsqueda de judíos, gitanos y otros indeseables. La guerra llevó a las SS a flexibilizar sus políticas de reclutamiento, permitiendo a individuos de las tierras ocupadas unirse a la causa nazi si probaban la pureza de su linaje. Los uniformes de estas unidades solían modificarse para incluir emblemas de sus tierras natales, como los colores de la 33 División de Granaderos, Waffen de las SS Charlemagne. No solo las SS tuvieron problemas de reclutamiento, empresas como Hugo Boss también recurrieron al trabajo forzado de países ocupados para compensar la pérdida de trabajadores alemanes. Muchos de estos trabajadores forzados, reclutados de campos de concentración, eran explotados hasta la muerte o el agotamiento y luego enviados a las cámaras de gas. La industria textil alemana sufrió devastación con los bombardeos aliados y la toma del país, agobiando al Tercer Reich en los finales de la Alemania nazi. Los uniformes eran escasos y miembros de la juventud hitleriana, de 14 años, vestían uniformes mal ajustados,
dañados y manchados. En 1945, un uniforme con la esvástica era visto como un presagio de muerte. Tras la guerra, los aliados castigaron a quienes se beneficiaron de la brutalidad nazi. Voss fue multado con 100.000 marcos del Reich y despojado de su compañía, que pasó a su yerno, Eugen Holly, quien la reconstruyó y transformó en la marca de alta gama actual. En 1999, sus propietarios contribuyeron a un fondo para compensar a trabajadores forzados y emitieron una disculpa formal en septiembre de 2011. Involucración en la práctica. Desde 1945, las esvásticas en ropa de colores apagados se han convertido en un símbolo de fascismo y opresión. Han sido base para regímenes ficticios, destacando el imperio de las películas de Star Wars, inspirado en la apariencia de los de Hitler, Alemania nazi, incluso dándoles el nombre de Stormtroopers. El fin del Tercer Reich, por supuesto, no fue el fin del fascismo ni siquiera de la filosofía nazi, y en el período de posguerra, la ropa y simbolismo nazi, especialmente la esvástica, fueron adaptados por los neonazis y grupos de extrema derecha. Al principio, estos grupos procuraron replicar los uniformes nazis auténticos. No obstante, con el tiempo, la moda pro-nazi fue adquiriendo un estilo único, dando origen al término nazi chic para describir esta tendencia. El nazi chic ganó popularidad en los 70, cuando las primeras generaciones postguerra alcanzaron la mayoría de edad, a menudo como una rebelión contra sus mayores. Bandas como los Sex Pistols influenciaron esto. Los uniformes nazis, por su naturaleza autoritaria, se incorporaron a la escena del fetiche sexual. Actualmente, el nazi chic ha perdido popularidad desde finales del siglo XIX y principios del XX. La tendencia en Occidente, que curiosamente aumenta en países del Lejano Oriente, es eliminar rastros de historia oscura, como la eliminación de estatuas de generales confederados en EUU. Este movimiento causa problemas a quienes recrean batallas de la Segunda Guerra Mundial como soldados alemanes, ya que eventos de recreación histórica rechazan a estos grupos por temor a ofender a los visitantes. Esto ha generado acusaciones de que los organizadores intentan ignorar la historia.